Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Andrés Bolaños y es un gusto para mí, el Instituto Shear Yasub, compartir con ustedes una clase más. Hoy vamos a hablar acerca de dos palabras del hebreo, maser y tzedaká. ¿Qué son esas palabras? Son las palabras que se traducen al español como diezmos y ofrendas. ¿Cuál es su sentido original? ¿Cuál es el sentido bíblico? ¿Lo hacemos bien? ¿No lo hacemos bien? ¿Por qué tanta polémica en torno a la ofrenda y al diezmo? Quédese conmigo, vamos a descubrir cosas interesantes, como por ejemplo, ¿sabía usted que no todos deben de diezmar? Quédese conmigo y démosle respuesta a esta pregunta. Gracias por continuar con nosotros. Como les dije en el previo, vamos a hablar del maser y la tzedaká, diezmos y ofrendas. La palabra tzedaká es la palabra que nosotros tenemos por traducción al español en nuestras Biblias como ofrenda. Pero la palabra ofrenda queda muy simple, realmente, para el sentido original de lo que significa tzedaká. Por eso vamos a hablar un poco de eso. Y maser es la palabra que está traducida al español como diezmo. Y también vamos a ver un poco de su origen en el idioma hebreo para comprender realmente cuál es su significado, su uso, su origen. ¿Se debe diezmar? ¿No se debe diezmar? ¿A quién se le debe diezmar? ¿Quiénes deben de diezmar? Y todo este tipo de preguntas que están en torno a un tema como este. Advierto de una vez, no voy a profundizar en puntos muy teológicos. Hay muchos videos en YouTube que hablan muy profundamente de media hora, de 1 hora, de 2 horas y comienzan a ir en profundidades teológicas. Quiero ser muy simple para que podamos comprender, por supuesto, lo vamos a ver a la luz de la palabra, pero quiero ser muy simple para que entendamos este tipo de cosas. Y vamos a comenzar por el maser. El maser, como ya le dije, es la palabra que tenemos traducida al español por diezmo. Y realmente, por su sentido original, no todas las personas deben de diezmar. Ahora, antes de entrar a responder esa pregunta, vamos a ver de qué cosas es que nosotros debemos diezmar si es que nos corresponde hacerlo. En el tiempo antiguo, en la escritura, las personas diezmaban de todas sus ganancias. En la escritura, obviamente, las actividades que se desarrollaban, las ganancias, incluso los trueques se daban entre los siembros o entre el ganado, en los diferentes tipos de ganado que se tenía en aquella época, sean ovejas, intercambiaban ovejas, etc. Mas, sin embargo, existían tesoros, existía el oro, existía plata, existían monedas en aquel entonces también. Pero no era una prioridad tenerlas, sino que el que tenía ganado podía ya verse a sí mismo como un hombre rico, millonario. Vemos el ejemplo de Job, que no habla de que tenía dinero, pero sí tenía mucho ganado y tenía muchos bienes, y eso le hacía a él un hombre próspero, un hombre rico. Dicho esto, entonces, ¿de qué nosotros debemos de diezmar? Debemos de diezmar de todas las ganancias. Ya dije cómo eran las ganancias en el tiempo antiguo, que una oveja pariera, eso era una ganancia que se tenía porque se multiplicaba y se acrecentaba el hato. Ahora, nosotros, ¿cuáles son nuestras ganancias? No tenemos hatos de ovejas, no tenemos ganado en general, algunos sí, por supuesto, pero no tenemos ese tipo de cultura. Ahora nuestra cultura se basa en la economía monetaria, dinero, monedas, billetes, etcétera, dólares, colones, como sea. En esas épocas, los pagos, pues, se recibían también en oro y plata, pero no era lo común que se diera, era ganado, era el fruto del trabajo propiamente, lo que se obtenía del trabajo, del esfuerzo, esa era vista como la ganancia verdaderamente. Ahora en general, pues, son retribuciones económicas. Pero ¿qué dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 22? Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, indefectiblemente, o sea, vamos a hacerlo sí o sí y vamos a diezmar del grano, de lo que produce la tierra, de lo que hemos obtenido por nuestro esfuerzo, vamos a diezmar y por supuesto cada año. ¿Por qué cada año? Porque las cosechas tenían periodos de tiempo, no eran todas las semanas que se recoge una cosecha, hay un periodo de tiempo para las cosechas. Así que en el caso nuestro, ¿cuál es el periodo de tiempo en el que nosotros recogemos nuestra cosecha? Es semanal, quincenal, mensual, cada vez que nos llega nuestro salario. Ahora, esta parte queda clara. Pregunta, para seguir avanzando, ¿por qué debemos de diezmar? Y aquí es donde vamos a empezar a entender las razones. Ya vimos de qué hay que diezmar y dije, voy a ser muy rápido, muy resumido y muy puntual en el tema para no alargarlo. Hay muchos videos en YouTube que lo alargan y usted puede informarse más. Pero, ¿por qué debemos de diezmar? El maser no es una contribución voluntaria. El maser es la palabra diezmo.
O sea, el diezmo no es una contribución voluntaria, no es algo que yo doy de lo que yo tengo, ni es voluntario. El diezmo es el compromiso que el hombre ha adquirido con el Eterno al asociarnos de la mano de Él para obtener nosotros un beneficio y sostener nuestra vida financiera y sostener nuestra mesa, nuestra alacena con la bendición del Eterno. Vuelvo a decirlo, el maser, el diezmo, no es algo que yo doy voluntariamente, ni de lo que yo tengo, sino que el maser es algo que yo le voy a dar justamente al Señor, un compromiso que yo adquirí con Él al asociarme, y subraya esa palabra, asociarme, volverme socio con Dios en las labores que yo desarrollo, sea agrícola, sea de ganado, sea que trabaje en alguna empresa de manufactura, en un call center, etcétera, etcétera. Estoy asociado con Dios y el diezmo no puede ser visto como una ofrenda que yo le doy a Dios, porque el diezmo es el resultado de la sociedad que yo tengo con Dios. Vamos a ver, en una sociedad, cuando yo me asocio con alguien para hacer un negocio, trabajamos juntos, nos esforzamos juntos, yo me encargo de unas cosas, la otra persona se encarga de otras, pero el resultado del esfuerzo que tuvimos, esas son las ganancias de los dos. Y de acuerdo a lo que hayamos nosotros acordado que vamos a dividir esas ganancias, es justo y correcto de que al final del mes tomemos todas las ganancias y digamos, bueno, Pepe, este porcentaje es el que acordamos que era suyo, de todo lo que hicimos juntos, trabajamos juntos, usted hizo su parte, yo la mía, ahora tenemos este 100%, pero las ganancias que a usted le corresponden, según lo que acordamos, era el 10% y mío es el 90%. Aquí yo voy a decir algo, del 100% de las ganancias que yo obtuve de mi negocio con Pepe no son mías, es más, nunca fueron mías. Solamente una parte fue mía, nunca el 100% fue mío. El 10% siempre fue de Pepe, porque Pepe hizo su parte en la sociedad que él y yo hicimos. Trabajamos juntos, nos desarrollamos juntos, obtuvimos la ganancia juntos. Le di a Pepe lo que a él le corresponde de lo que él trabajó y se esforzó, y me dejo yo mi parte de lo que a mí me corresponde, que yo trabajé y me esforcé. Eso es lo que el Maser nos quiere a nosotros enseñar en cuanto a ese diezmo, que es el fruto de la ganancia que le corresponde a Dios al haber trabajado en sociedad con Él. Voy a poner un ejemplo. Para los que trabajan la tierra, vamos a hacer este ejemplo. El hombre labra la tierra, trabaja la tierra, siembra la tierra, cuida la tierra y cosecha la tierra. Eso lo hace el hombre. Pero el que da la bendición a la tierra, el que hace que la semilla crezca, el que hace que se multiplique el fruto en la tierra o en aquel árbol y se pueda obtener ese fruto, esa parte la hace Dios. No todo el trabajo lo hice yo. Ahora, usted trabaja en una empresa, una fábrica, por ejemplo. Dios le abrió la puerta para que usted tuviera ese trabajo. Dios le dio la fuerza, le dio la salud, le dio la oportunidad. Dios sostiene a esa empresa para que no quiebre y lo despidan. Así que usted hace su parte de levantarse en la mañana, ir a trabajar a esa fábrica, desarrollarse en esa fábrica y después usted obtiene un salario que no es suyo totalmente, porque Dios hizo una parte también en ese trabajo de sociedad que usted tuvo con Dios. Y espero que le esté quedando claro. Por favor, déjeme algún comentario, dígame si está quedándome claro, pastor, o no. Tengo esta pregunta, hágala y con mucho gusto le voy a responder, pero ayúdenos con un comentario, por favor, ahí abajo, de si está entendiendo cómo es que funciona realmente el diezmo visto desde la parte cultural hebrea y visto desde la raíz de la palabra maser, que tiene que ver con una sociedad que yo establezco con alguien a quien le corresponde un 10% de las ganancias, de las utilidades que obtuvimos juntos. Usted no le está dando a Dios de algo que usted hizo solo, usted le está dando a Dios algo que construyeron juntos y que a Él le corresponde. El 10% no es que usted se lo da a Dios, simplemente nunca le correspondió a usted. Y yo sé que con la ayuda del Eterno esto nos está quedando claro en este preciso instante. Usted hace su parte, Dios hace la suya, trabajamos juntos, ganamos juntos, le doy el maser a Dios, el 10% de las ganancias, y me quedo yo con mis ganancias, que es el 90%. Uno de los problemas que tenemos en nuestra parte del mundo es pensar que yo le tengo que dar de lo que yo me gané a Dios, y lo vemos como algo injusto. Lo injusto es que yo le quite ese 10% a Dios. Por eso, y aquí explica el por qué Malaquías, un texto que muchos pastores usan sin tener este contexto primero, por eso la gente no entiende y solo se siente acusada de que le robó a Dios, porque no ponemos el contexto del por qué yo le estoy robando a Dios. ¿Por qué le estoy robando a Dios? Porque me estoy dejando un 10% que nunca fue mío. Si usted y yo nos acordamos y decimos, mira, hay 100 naranjas, vamos a venderlas juntos y nos dejamos la mitad cada uno de las ventas de las naranjas. Al final del día, vendimos las naranjas y yo no le doy a usted la mitad, ¿qué le estoy haciendo?
le estoy robando, porque tuvimos un acuerdo, trabajamos juntos para lograrlo, y una vez que lo logramos, yo no le di su parte, le robé. Eso es lo que pasa, y por eso Malaquías dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Y en qué me habéis robado? En vuestros diezmos. Por eso el hombre le roba a Dios, porque hay un trabajo en sociedad. Ahora, si usted es de los que dicen que usted trabaja con el Señor, usted le ora a Dios, le pide a Dios bendición para su trabajo, para una cosecha, o para la empresa donde usted trabaja, o para su negocio propio, una tienda, una zapatería, una pulpería, etcétera. Y usted le pide al Señor que lo bendiga, y usted camina con Dios, y usted cree que Dios camina con usted, y que Dios está con usted en sus negocios, usted es alguien que debe diezmar. Pero si usted cree y usted no quiere a Dios en sus negocios, usted no quiere asociarse con Dios, usted no quiere que Dios esté involucrado en el tema de sus negocios, usted no debe diezmar. El que no quiera a Dios en sus negocios, el que no quiera a Dios como un aliado, como un socio, no debe diezmar. El que quiera a Dios como socio, el que cree que Dios está con él y le ayuda en todo para que su negocio, su trabajo, sus finanzas prosperen, y sabe que 100 colones que llegaron a su casa o $100 que llegaron a su mesa fueron producto de una sociedad con Dios, diezme. De lo contrario, por favor, no diezme, no tiene que diezmar. Solo aquel que entiende que se asocia con Dios y quiere caminar realmente de la mano de Dios, debe de diezmar, porque si no, le roba al Señor. Y esto, igual digo, déjeme un comentario, ¿qué piensa acerca de esto que le estoy diciendo en este momento? Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, del Eterno es cosa dedicada al Señor. O sea, es de Él, nunca fue suyo. Le pertenece y le ha pertenecido siempre el 10% a Dios. Usted no es dueño del 100%, nunca lo fue, nunca lo ha sido, si es que usted trabaja en sociedad con el Eterno. Ahora, para ir avanzando, porque yo sé que este tema nos ha quedado claro, y estoy tratando de hacerlo, como lo dije ya en 2 ocasiones, resumido. Veamos aquí. ¿Para quién entonces debe ser el diezmo? Porque obviamente no se lo puedo dar a Dios en una forma espiritual, no se lo puedo ir a dejar al cielo, no lo pongo en una bandeja, en un altar y lo quemo, no. ¿Cómo hago entonces para entregar el diezmo a Dios? Según la escritura, los diezmos eran para los levitas. Pero no era por ser levitas. En algunos videos de YouTube, etcétera, dicen que es que ya no hay que diezmar porque no hay levitas y no hay templo, entonces el diezmo ya no hay que entregarlo. Aquí están olvidando un punto muy importante, porque el diezmo no era solo por ser levitas. O sea, había una tribu del pueblo de Israel, de los hijos de Jacob, que se escogió, los hijos de Aarón y su descendencia, para que fueran los que se encargaran del servicio al templo. Cuando Dios les da la tierra prometida, Dios no les da tierra a ellos. Y le da la orden a todo el pueblo de Israel que traigan sus diezmos a los levitas, porque Dios no les está dando trabajo en el sentido de que van a tener una tierra en la cual sembrar, obtener fruto y poder hacer comercio. Dios no les dio exclusivamente el servicio a Hashem, al Eterno, a Dios, dedicarse a Él por completo, y obviamente eso no les iba a dejar tiempo para trabajar. Entonces el pueblo tenía que traer el diezmo al templo, y de ahí los sacerdotes, los Kohanim, eran los que se iban a encargar de administrarlo, y con esto ellos iban a sobrevivir y sus familias, mientras ellos se dedicaban al servicio del templo. El diezmo no era para los levitas, precisamente por ser levitas, era porque ellos se dedicaban al servicio del Eterno, servían a Dios, instruían al pueblo y estaban dedicados al Eterno en este caso. Por eso en Números 18, 20-21 dice, y dijo el Eterno a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás herencia, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte, dice el Señor, y tu herencia en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por herencia. Y dice, es muy importante que le preste atención a esto, por herencia, por su ministerio, por cuanto sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. O sea, el diezmo era para ellos, porque Dios no pone bozal al buey que trilla, por cuanto ellos estaban dedicados al estudio de la Torá, a enseñar la Torá, a presentar los sacrificios, a cualquier cosa que se necesitara ministrar en el templo. Ellos eran los encargados y no podían estarse dedicando a otras labores. Entonces, como ellos le servían a Dios y el diezmo es de Dios, Dios usa su diezmo para sostener a aquellos que están al servicio del Eterno. Ahora, esto ha traído controversias, porque voy a decir algo, el diezmo no es para los pastores.
Es para los que están al servicio de Dios y al servicio del pueblo de Dios. Y esto tiene que quedar muy claro. No es para los apóstoles, no es para los pastores. El diezmo es para los hombres y mujeres que están encargados de estudiar la Torah, de estudiar la palabra, de estudiar la Biblia y enseñar a otros, acompañar a otros, aconsejar, administrar en el templo, que se dedican a las labores del Eterno para beneficio de aquellos que no lo hacen. Entonces, para hacer un resumen de lo que es el diezmo no es una obligación, es una responsabilidad para los que quieren trabajar con Dios como su socio. Segundo, el diezmo no es para que los hombres y mujeres que se dedican al estudio de la palabra y a enseñar la palabra se hagan de propiedades, de yates, de aviones propios, de casas en la playa. El diezmo no es para eso. Porque ya eso hace más bien que la persona rompa y corrompa la palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque entonces más bien está quebrantando otros mandamientos, llenándose de orgullo, de vanidad, siendo ostentoso. Mientras él tiene una casa en la playa, hay gente en su iglesia que no tiene ni una casa propia y que le cuesta hasta poder pagar el alquiler. Así que usar el diezmo para yo tener casas, yo tener riquezas, yo tener bienes, no es lo correcto. El diezmo debe servir para que el hombre y la mujer de Dios que se dedica al servicio de Dios y a ministrar al pueblo con la palabra, tenga lo suficiente para vivir, viva bien, no en angustia, no en necesidades, para que no haya nada que interrumpa su mente o su corazón del estudio y la enseñanza de la palabra, pero no es para que viva con ostentosidades, no es para que viva con riquezas como si fuera un magnate. No, no es para eso. Eso hace que se vuelva injusto el diezmo y Dios no es injusto. Y nada de lo que pertenece a Dios debe ser usado para injusticias. Es para que el que se dedica al servicio de la palabra viva tranquilo, tenga sus necesidades. Si necesita un vehículo, que tenga un vehículo y que esté en buenas condiciones y sea un buen vehículo. Que tenga su casa y que sea una buena casa, que viva tranquilo, que tenga lo suficiente para comer, para vestir, que no le falte nada. Pero más allá de tener 2, 3 casas, 4, 5 carros, eso no es el diezmo. Ni para tener carros que valgan millones de millones, mientras hay hermanos que no tienen ni para el pasaje de un autobús. Eso lo vuelve injusto. Así que el diezmo debe ser tratado también con justicia. Si el diezmo es mucho, ¿qué debemos de hacer? Si el diezmo es mucho, debe distribuirse también a otras obras de justicia. Ayudar a personas que tienen necesidades. Debe de usarse para otros bienes también. Para otras situaciones que ayuden al que tiene hambre, al que tiene necesidad, no para ser ostentosos. Y algo importante, existe algo en la Biblia que es el diezmo de diezmos. Todo aquel que vive de los diezmos y recibe diezmos debe de ser justo. Primero, su vida debe ser dedicada al Señor, no solamente a andar de paseos, de viajes, etcétera. Y no quiero entrar en esa polémica, pero debe ser usado también en justicia. Y el que recibe los diezmos debe de dar un diezmo. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios que realmente estudia la Torah, que estudia la palabra y la entiende, debe tener un maestro para sí mismo. El diezmo es para quien a mí me enseña, quien me instruye, quien cuida de mí en la palabra. Por eso decía ahora, el diezmo no es para los pastores. Si su pastor cuida de usted en cuanto a la palabra, le está instruyendo con la palabra, le enseña con la palabra, si usted tiene una pregunta, él está ahí para atender esa pregunta, él está corrigiendo a usted de acuerdo a la palabra, ese es su maestro y a ese debe de diezmar. Pero si su pastor entra por una puerta de atrás como si fuera un artista y se va, usted nunca lo ve, nunca tiene un mensaje, no sabe nada de él, usted trata de hablarle y ni siquiera se puede acercar, ese no es su maestro, su diezmo no es para él. Busque un maestro, corra, que lo instruya, lo alimente, lo llene de la palabra, lo corrija. Y entonces ese se convierte en su maestro. A ese es que le corresponde su diezmo. Ahora, el que recibe diezmos debe de diezmar porque debe de tener también un maestro. Si el que recibe los diezmos no diezma, no es digno de recibir los diezmos. Y esto que quede muy claro. Y para no alargar mucho el video, vamos a pasar a la parte de la tzedaká. La tzedaká no significa ofrenda o limosna. La tzedaká significa obras de justicia. O sea, la ofrenda, que se traduce así en las Biblias, es una obra de justicia. Debemos de obrar en justicia. Por eso las ofrendas bíblicamente tenían usos para sostener a las viudas, como dice Pablo en 1 de Timoteo, por ejemplo, capítulo 5, que la ofrenda debe de servir para las viudas,
ahora no a cualquier tipo de viuda, sino las viudas que realmente tienen una condición que no pueden trabajar, no pueden sostenerse por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque la tzedakah, que es una ofrenda de justicia, debe de usarse al igual que el diezmo con justicia. No se debe despilfarrar. Se usa para ayudar a los pobres. Así que ojo las iglesias aquí. Las ofrendas no son para mantener templos gigantes, cambiar las sillas solo porque ahora quiero sillas que valen 100,000 pesos cada una o $500 cada silla y ahora quiero cambiar las sillas cuando las que están sirven. No, no es para estar en esas ostentosidades en los templos. Es para yo poder ayudar también en la comunidad, aunque no vengan a la congregación, ayudar en la comunidad a arreglar un parque, a ayudarle a una anciana, adulta mayor que no viene a la iglesia, pero que sus canoas se le están cayendo, su techo está lleno de goteras. La tzedakah, la ofrenda, no debe servir para tener templos grandes, llenos de aires acondicionados, llenos de instrumentos cada vez más caros, y ahora cambio la batería por baterías electrónicas porque tenemos mucha plata y no sabemos qué hacer. No es para eso. Si se puede y estamos cubriendo las necesidades de la comunidad, no hay necesitados en nuestra iglesia, compremos equipos caros en la iglesia. Pero las ofrendas no son para eso. Tengamos nuestro templo bien arreglado, bien ordenado, bien bonito, bien presentado, porque es para el Eterno. Pero es injusto que tengamos templos llenos de grandes vanidades, mientras dentro de la misma congregación hay grandes necesidades. Y en la comunidad, proyectémonos, las ofrendas son para esas cosas. Por eso se usa para hacer obras de justicia en el pueblo, la comunidad donde la congregación está. Se usa para el templo, sí, como en el caso de Moisés con el tabernáculo. El pueblo trajo y el templo se ordenó y se arregló, pero no es solo para eso. Esta ofrenda, la tzedakah, tiene que ver con el principio de justicia, de acuerdo a lo que el Eterno nos ha permitido alcanzar. Así, en gratitud, justicia y equidad damos para todos, o que todos tengamos dentro de la congregación. No pueden haber pobres y otros ricos y pobres dentro de la misma iglesia. Esto tenemos que aprenderlo para erradicar este principio de falta de equidad y de justicia dentro de las iglesias. Porque dice Deuteronomio que la injusticia es abominación al Señor. Así que si nosotros tenemos en nuestra congregación injusticias, de que por las ofrendas tenemos grandes templos, lujos, cambiamos sillas, aires acondicionados, etc. Y hay gente que no tiene ni una cobija para resguardarse del abrigo en nuestras mismas congregaciones y en la comunidad donde estamos establecidos, nos convertimos en una iglesia injusta y estamos fallando al Eterno. Estamos fallando al Eterno y no estamos haciendo la obra de Dios creyendo que estamos haciendo la obra de Dios. Porque la ofrenda no es solamente recibir platas y hacernos ricos. La ofrenda tiene que ser dada con justicia y usada con justicia. ¿Y qué quiero decir cuando digo dada con justicia? Que es lo que Pablo dice, que de lo que propongamos en nuestro corazón demos con alegría y demos con gozo, con justicia. Yo veo la justicia que Dios me ha dado, Dios me ha bendecido. Ahora, no del maser, porque eso yo no lo puedo tocar, el diezmo no es mío, pero de mi ganancia, yo con gratitud tomo una parte y ofrendo justamente. Que si tengo mucho, doy mucho. Si no tengo mucho, doy de lo que puedo. Como la viuda aquella que llegó y dio todo lo que tenía en una monedita. Eso es la tzedakah. La tzedakah se da con justicia, tanto de lo que doy como a quien doy. De aquí tenemos que tener cuidado. Usted puede ser justo en cuanto a lo que aparte para ofrendar, pero injusto cómo lo está dando o a quién lo está dando. Dar tzedakah a una persona, por ejemplo, que desperdicia su dinero en vicios y por eso todo el tiempo está en necesidades, eso no es justo. Porque el hombre está viviendo una vida injusta, no quiere ordenarse, vive una vida desordenada, despilfarrando todo. Yo no le puedo estar ayudando todo el tiempo en sus necesidades porque él no está queriendo, está siendo injusto con Dios y yo le estoy dando para que él siga siendo injusto y siga haciéndose daño. Entonces, la tzedakah debe ser dada con justicia, usada en obras justas y realmente necesarias, porque la tzedakah es una oportunidad para probar el corazón. Yo espero que en este breve resumen del maser y de la tzedakah, de acuerdo a su principio bíblico, nos quede claro. El maser es la utilidad que le corresponde a Dios en cuanto a una sociedad de trabajo que yo tengo con Él. El diezmo nunca me perteneció, siempre ha sido de Él. Lo que yo hago es ser el administrador de este negocio que tenemos juntos. Él hace su parte, yo la mía, tomo la parte que le pertenece a Él, porque Él se la ganó y se la entrego. Justamente, y de lo que a mí me queda, yo con justicia voy a ayudar al pobre, al necesitado, a las necesidades de la iglesia. Ahí es donde yo uso la ofrenda, la tzedakah, que tzedakah significa obras de justicia, significa caridad, actuar justamente. No es ofrenda ni limosna, nada más. No es que, doy lo que... No, es justamente. Y debemos de aprender a llevar vidas justas, aún con nuestras finanzas, con nuestra economía.
Que el Eterno, que es bueno y maravilloso, les bendiga. Por favor, si le parece bien este video, déjenos un comentario, déjenos un me gusta. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase, que estamos tratando de hacer un esfuerzo. Hace varios días no compartimos videos por algunas razones en particular, pero seguiremos tratando de tocar estos temas. Y si hay algo en particular que quiere que hablemos, déjelo también en los comentarios para poder en futuros videos tratar los temas que a usted le interesen. Que el Eterno les guarde y les bendiga en todo tiempo. Shalom, adiós para todos.